Hermanos, las pulgas saltan a una altura que llega a ser de 100 o 200 veces la longitud de su propio cuerpo, ¿no? Es mucho. Y si ponemos varias de estas pulgas en un vaso de 8 centímetros, como este, y cerramos la tapa, empiezan a saltar, ¿no? Y emitir sonidos golpeando la tapa, tac, tac, ¿no? Y se golpean en la tapa y al día siguiente ya no suena nada. Entonces el experto abrió la tapa y entonces lo normal sería que todas deben salir saltando, ¿no? Pero sin embargo ni una sola pulga saltó sobre el vaso, sino que seguían saltando exactamente hasta la altura del vaso. ¿De qué se dio cuenta el experto? Que estas pulgas se estaban limitando su capacidad de salto y su altura por ellas mismas. Aunque la tapa ya estaba abierta, se limitan a ella misma a que solo pueden saltar 8 centímetros. Hermanos, la razón por la que fracasamos en nuestras vidas no es porque la barrera hacia el éxito sea muy alta, sino que yo mismo digo no puedo, no puedo, ¿no? Nosotros mismos estamos limitando nuestra propia altura. No, diciendo, no puedo evangelizar a esa persona, no puedo servir en este servicio, este es mi límite, no puedo hacer, yo solo puedo hacer hasta aquí. Y hay gente que incluso declara su límite, ¿no? Diciendo que yo hasta aquí, esto es todo lo que puedo hacer, hasta aquí llego yo, ya está, no me pidas más, ¿no? Hay personas que quieren recorrer ese camino de forma muy segura y cómoda. Por supuesto que hay muchas razones, ¿no? Yo de verdad ofrecí mi servicio y ayudé a los hermanos y a las hermanas y mostré amor en medio de tanto sacrificio, pero lo que recibí fueron críticas y juicios, diciéndome que si es esto todo lo que puedo hacer, ¿no? Y a veces podemos sentir que no podemos más debido a las heridas que recibimos y además nos preguntamos si es necesario nuestro servicio teniendo que escuchar comentarios así. Uno mismo limita su capacidad de servicio, diciendo hasta aquí y no más. Hermanos, primero aferrémonos a la mano poderosa de Dios. ¿No es infinita la mano poderosa de Dios? No importa cuánto multiplique, que el valor que haya multiplicado va a ser el precio de Dios. Infinito, ¿no? Nosotros tenemos la necesidad de reflexionar sobre si estamos limitando la altura de nuestra vida cristiana. Repito, las palabras mi nombre está grabado en la palma de Dios es una promesa que Él me ayudará con su mano poderosa, ¿no? Y realmente necesitamos un corazón de fe que siempre busque y dependa primero del poder de Dios en todo. ¿Entendieron? Tomemos como ejemplo a otra persona. No es el caso de Abraham y Sara. Busquemos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Veamos juntos, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Le dijo así. Antes de esta palabra, si vemos en el capítulo 15, el pacto de la antorcha de fuego se le da a Abraham cuando tiene 75 años. Y Dios llamó a Abraham, miró las estrellas del cielo y prometió que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Pero hermanos, una cosa en la que debemos de pensar es que incluso si escuchamos la palabra prometida de Dios y la aprendemos, incluso si guardas esta palabra en tu corazón, el poder de esta palabra no se revela de inmediato. Piénsenlo bien. Cuando encienden la leña, se ve primero el humo antes que el fuego se prenda, ¿verdad? Al igual que esto, cuando escuchamos la palabra de Dios y aprendemos y estamos de acuerdo con ella, pero ¿qué hacemos? Como Moisés.
el humo de la duda seguramente saldrá, ¿no? Pasamos por todos estos procesos. A Abraham también claramente Dios le prometió, ve a la tierra que te mostraré. Y fue. Dios prometió que multiplicaría su descendencia. Le prometió cuando tenía 75 años, ¿no? Pero cuando cumplió 85 años y habían pasado 10 años y veía que no se había cumplido la promesa, entonces su esposa Sara le dice, cariño, me empiezo a sentir un poco rara, ¿cómo estás? Y Abraham dijo, yo tampoco estoy muy bien, ¿no? Y al parecer estoy perdiendo mi papel como hombre y Sara también está dejando de ser capaz de quedarse embarazada. Si esto sigue así, ¿no será que no podré tener hijos? Entonces, cariño, está la promesa de Dios, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tal si tomamos rápidamente a Agar, a quien trajimos de Egipto, y tenemos un hijo con ella? Y Abraham dijo, hagámoslo así. Y tuvo un hijo de Agar, y ese hijo fue Ismael. Y cuando habían pasado como 13 años, es cuando se le da este versículo, capítulo 17, versículo 1. Entonces, durante 13 años, Dios cerró la comunicación con Abraham. ¿Por qué? Estaba triste. Dios estaba triste. Dios en su corazón se sintió mal, ¿no? Diciendo a Abraham y Sara, ¿soy de poco valor para vosotros? Aquí en el versículo 1 declara diciendo que lo primero de todo, que es Dios Todopoderoso, ¿no? La primera palabra que le da después de 13 años fue que es Dios Todopoderoso. En Jeremías capítulo 32 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Por qué se declaró primero como Dios Todopoderoso? Les estaba diciendo, ¿tanto no me creéis? Por eso lo que dice después de andar delante de Él y ser perfecto, si miramos la Biblia en lenguaje moderno, que lo explica más fácilmente, dice, vive tu vida pensando que siempre te estoy mirando. Vive tu vida sabiendo que siempre estoy contigo y listo para ayudarte. Pero cuando miramos este proceso, siento que yo también estoy pasando por el mismo proceso. Si se llega hasta aquí, Abraham debería aceptar rápidamente las palabras en su corazón, honrarlas y obedecerlas, ¿no? Pero se rió. ¿Por qué? Porque ahora tiene 99 años. Obtuvo a Ismael y su papel de hombre se terminó. Eso sale en Hebreos capítulo 11. Sara ya se quedó sin poder tener hijos totalmente. Se ha vuelto biológicamente incapaz de tener un hijo. Por eso Abraham se rió. Veamos. Después, en el versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Leamos el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años hay en nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Entonces, mírenme, recibió otra vez la promesa de Dios. Se dio la vuelta y dijo, ¿cómo puede tener hijo un hombre de 100 y una mujer que ha perdido su vitalidad? No, de esta manera dijo. Me pregunto yo también si hay ocasiones en las que hago lo mismo. No se debe pensar en Dios como un ser humano. De verdad no debemos de pensar de esta manera. Pero Sara se rió de la misma manera. Veamos en el capítulo 18, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volver a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Miren esta palabra. El sentido racional de Sara está empujando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Pero qué hace? Mi marido perdió la capacidad y a mí también se me acabó la costumbre. ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene lo importante, ¿eh? Nosotros conocemos la palabra, lo conocemos, pero se necesita un proceso para que esta palabra aparezca como poder y obre en nuestras vidas. Ya les he dicho, ¿verdad? En Proverbios capítulo 4, versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Ten mucho cuidado con estas palabras que Dios te ha dicho. Ten cuidado de no dejar que se pierdan. Eso es lo importante. Escuché la palabra, pero mi cuerpo no responde bien, ¿verdad? Lo importante en ese momento es no soltar la palabra. Dice que recibamos la palabra hasta el final. Oye con tus oídos y recibe con tu corazón. En Deuteronomios capítulo 33 también les dice a los israelitas que pasaron por el desierto que vinieran a los pies de Dios y recibieran la palabra de Dios. Recibir es una expresión mucho más fuerte que oír. Se refiere a que lo grabemos en nuestros corazones. Entonces claramente trabajará. ¿Qué obrará? Obrará para mirar a Dios finalmente. Hermanos, está escrito en Hebreos capítulo 11 que Sara fue completamente cambiada, ¿no? Se dice que también recibió el poder de concebir y dio a luz a Isaac. Recibió la palabra. Al principio la rechazó. Y cuando solo tenía la palabra, se sentía ansiosa y con dudas. Sin embargo, cuando miró al Dios que le dio la palabra, encontró paz en su corazón y se acabaron sus dudas. ¿Que a quién debemos mirar? A Dios. En Isaías capítulo 40 habla de los que esperan a Jehová y se refiere a los que miran, ¿no? Significa confiar. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Hay demasiadas ocasiones en las que vivimos sin mirar a Dios. Veamos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Leamos juntos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es, ¿verdad? Fuerza para concebir es el poder de dar a luz a Isaac. Se le acabó el tiempo de la fertilidad, pero ¿quién le dio el nuevo poder de concebir? Dios le dio ese poder. Por eso es necesario, importante, aferrarnos a la palabra, pero también saber que Dios que dio la palabra es digno de confianza. Significa que miremos y nos aferremos a Dios. Esa es la madurez y el establecimiento de la fe. Miren, más tarde, cuando regresen a casa, lean determinadamente Génesis capítulo 28. El capítulo 28 de Génesis describe el viaje de Jacob a una región llamada Harán. Estaba muy cansado y ahora que había dejado a sus padres y debía vivir solo, estaba cansado tanto mental como físicamente. Así que durmió sobre una piedra, ¿no? Como almohada y tuvo un sueño con Dios. Vio una escalera que bajaba y ángeles que subían, bajaban y subían. Dios le dio a Jacob la mejor promesa que podía darle a los humanos. Jacob, multiplicaré tu descendencia como este polvo. También te daré esta tierra y nunca te dejaré. Y nunca te soltaré hasta que termine lo que haya empezado en ti. Le dio esa promesa. Jacob se sorprendió tanto cuando despertó de su sueño y dijo, he visto a Dios en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios y la escalera es su puerta, por lo que ungió aceite en la piedra en la que estaba apoyado y nombró al lugar Betel. Betel.
que significa casa de Dios. Le puso como nombre Betel con el significado de casa de Dios, y el propósito es ir a la zona de Harán, quedarse allí 20 años y volver a la tierra de Betel. En Génesis capítulo 31, Dios envía a un ángel y dice: Jacob, regresa a Betel, la tierra que te prometí. Sí, Dios. Y en el camino se encuentra con Esaú. Después de que Esaú, que había intentado matarle, se reconciliaron, ¿no? Se reconcilió con su hermano y le perdona. Y todo se volvió más fácil. Estaba reconciliado con su hermano, estaba sano y tenía muchos bienes. Así que se fue a otro lugar. Mientras intenta salirse por la zona de Siquem, comprar tierras y establecerse allí, ocurre un terrible incidente en el que violan a su única hija. Y de ahí recobra el sentido y comienza de nuevo y regresa a Betel. Y le cambia el nombre. ¿Cómo le cambió el nombre? Lo llamó el Betel. ¿Qué significa? Dios en la casa de Dios. Lo que se aprende aquí es que la casa de Dios también es importante, pero he vivido olvidando que Dios también está en la casa de Dios y me guía. ¿Entienden esto? En sus vidas cristianas también es importante asistir a las reuniones, aprender de la palabra, tener comunión y servir. Pero lo que es más importante es si te comunicas con Dios a través de la oración y si confías en Él en tu vida realmente. Eso es mucho más importante. En sus vidas, si no tienes nada que ver con Dios, sin comunicación con Dios a través de la oración, o no confías en Él, sino que solo vas y vienes a la casa de Dios, al final caerás por un camino diferente como Jacob. La fuerza detrás del regreso de Jacob a Betel fue que vio a Dios, ver a Dios. ¿Entendieron?